Amor incondicional y ágape. Entrevista televisiva con Jean-Luc Ayong. 14 de febrero de 2019. Parte 1. Presentador. Jean-Luc, gracias por estar con nosotros en Mindalia Televisión. Bienvenidos. Bienvenido tú también. Presentador. Sabemos que eres una persona que habla de amor incondicional, que tú también defines como ágape, pero queremos conocerte un poco mejor. ¿Cómo se podría definir a Jean-Luc? Bueno, un ser humano que ha estado deseoso de entender, tanto lo visible como lo invisible, tanto a través de la experiencia íntima, como también, como dije en mi presentación, a través de la neurociencia, las llamadas medicinas tradicionales, en particular la acupuntura, que es mi campo, pero también todos los sistemas de medicina tradicional. Así que, una curiosidad y, yo diría, una búsqueda de sentido permanente, hasta el momento en que comprendí, viviéndolo, que todo este conocimiento que había acumulado no me servía para vivir este estado que llamaremos ágape, cuyo primer enfoque conceptual fue descrito por primera vez en el mundo espiritual, por ejemplo, la descripción y todos los escritos de Sri Aurobindo sobre lo que él llamaba lo supramental en ese momento. Sucede que hoy en día, a través de este conocimiento acumulado, que no me sirve de nada para ágape, ha habido, durante unos 10 años, ramas particulares de la neurociencia, en particular lo que llamamos en francés neuroetología y neurotuelogía. Es decir, resumiendo al extremo, que todos los procesos místicos, cualquiera que sea la tradición que miramos, observamos, realizamos, todo lo que ha sido descrito por los místicos más grandes de la India, pero también en el misticismo cristiano, o incluso en el sufí, está de hecho perfectamente explicado y explicable hoy en día, en particular a través de la imagen funcional por resonancia magnética nuclear, escaneando imágenes. Las neurociencias hoy en día explican perfectamente, porque tienen un soporte biológico, todos los procesos místicos, e incluso los procesos que son muy conocidos hoy en día, como los EGN, es decir, las experiencias cercanas a la muerte, y que todo esto, por supuesto, está escrito en el cerebro y se ha encontrado, explicado. Incluso los procesos más sorprendentes, como el despertar del Kundalini, el acceso a lo supramental, todo esto es perfectamente explicable y, sobre todo, hoy, no concierne a unos pocos místicos, a unos pocos seres excepcionales que han recorrido esta tierra, sino a toda la humanidad. Lo que he expresado con esta palabra ágape, o amor incondicional, que no es una palabra de marketing, representa una realidad en términos de entender el cerebro. Todos los procesos místicos son hoy identificables, medibles, objetivables. La modelización de los procesos místicos, su explicación, comprensión y experiencia, debido a las circunstancias actuales de la Tierra y del sistema solar, representan claramente un cambio de paradigma importante, que puede ser abordado de diferentes maneras. Socialmente, por ejemplo, hay un término que se utiliza ampliamente hoy en día, de una manera común, llamada disrupción. Donde quiera que miremos hoy, ya sea en la informática, por ejemplo, donde todos los sistemas operativos que antes estaban basados en un sistema binario, 0, 1, son reemplazados por un sistema llamado cuántico, en otros campos, en la sociedad, por ejemplo, hablaremos de colapso, se vienen abajo, pero al final, todos estos enfoques y experiencias, nos muestran la evidencia de este cambio de paradigma. Este proceso, como he dicho, no está reservado a unos pocos místicos, sino que concierne a toda la humanidad, aunque es cierto que, por el momento, no concierne, por supuesto, a toda la humanidad, sino a un número cada vez mayor de seres humanos, que están experimentando esta perturbación, tal como lo ilustran, por ejemplo, en Francia o en otros países los chalecos amarillos, en este momento. Y todo esto nos lleva a un cambio que es mucho más que un cambio. Por eso lo llamo un cambio de paradigma y lo hemos identificado perfectamente, este cambio de paradigma, en el cerebro. Simplificando al extremo, lo que nos mostrará, el pasaje, por ejemplo, cuando tomé el ejemplo del ordenador binario clásico, al ordenador cuántico, es en cierto modo un pasaje de la inexorable dualidad de este mundo, acción barra reacción, macho barra hembra, yin barra yang,
que hoy está en plena revolución, con más o menos conciencia, pero sin embargo con una observación real, que observamos en todos los sectores de la sociedad. Entonces, es realmente un paradigma diferente, donde todo el aspecto, al resumir aquí también, de la separación, está el sentido de identidad, que está ligado a la historia de la persona, pero también de la humanidad, que hoy abre las puertas a un desconocido que, aunque haya pruebas, como he dicho, en la neurociencia, por ejemplo, en la sociedad, es sobre todo una transformación total de cómo funciona el cerebro. Me gustaría tomar un ejemplo, sin entrar en detalles, porque sería muy complejo, y podemos resumirlo de la siguiente manera. Hay circuitos neuronales en cada ser humano que dictan todo comportamiento humano. Estos circuitos están perfectamente identificados y reúnen lo que se llama la sede de la identidad, es decir, la idea de ser un individuo dentro de una forma en la que, por supuesto, al ser mamíferos, como todos los demás mamíferos, hay un aspecto social, grupal, con una serie de reglas de funcionamiento bien conocidas, que es una operación que podría llamarse jerárquica o piramidal, y que está siendo formalmente sustituida por una forma, aunque el término no sea exacto, de igualdad, que pone fin a esta noción jerárquica. Ya sea dentro del individuo, que vive realmente, que no es solo un individuo, sino que se inserta, inscrito en una no separación o no separación, esto se traduce en un cambio importante en el cerebro, que somos capaces de reproducir por ciertas moléculas que tradicionalmente llamamos enteógenos, por ejemplo, las moléculas que están actualmente bajo gran estudio. Mencionaré solo dos de estas moléculas, DMT y salvinorina, que son las dos más estudiadas en este momento, por su capacidad de funcionamiento de la psique humana. Es bien sabido hoy en día que el hombre viejo y corriente funciona bajo la influencia permanente de estos dos circuitos, que se llaman el circuito de recompensa y el circuito de castigo. En el viejo, el circuito de castigo es siempre predominante sobre el circuito de recompensa. Esto es lo que induce este tipo de jerarquía piramidal. Mientras que para todos aquellos que, por ejemplo, han vivido una experiencia a las puertas de la muerte, por no mencionar el misticismo, lo seca, para los meditadores, hay una inversión de esta relación. Es decir, el circuito de recompensa se vuelve más importante que el circuito de castigo. Es decir, todo lo relacionado con las religiones, que ha inducido en la humanidad no solo este sistema piramidal, que es un sistema de esclavitud, que se opone a la libertad, se está transformando ahora. Por ejemplo, señala, sin mencionar a los místicos o neurocientíficos, que en los Estados Unidos, en una encuesta realizada por el Instituto Gallup, se estima que entre el 7 y el 10% de los estadounidenses han experimentado esta experiencia cercana a la muerte, a veces incluso sin accidentes, de una manera totalmente espontánea. Es relevante, pero no voy a entrar en detalles, porque sería demasiado largo, lo que se llaman campos morfogenéticos. Observamos que desde el momento en que el circuito de recompensa se vuelve más importante que el circuito de castigo, el circuito del castigo no es más que la enseñanza judeo-cristiana, a la que la sociedad solo puede someterse, y que hoy se enfrenta a este trastorno que afecta no solo a los seres humanos, sino a toda la vida en la Tierra, así como a todo lo que ocurre dentro de este sistema solar, por ejemplo datos astrofísicos que muestran claramente que más allá de la aparición del calentamiento global, hay una transformación esencial que incluye y abarca a toda la vida, a todas las formas de vida. Porque desde el momento en que el circuito de recompensa ha tomado ascendencia en el circuito de castigo, hay un número de cosas que suceden en el funcionamiento del ser humano y en el funcionamiento de la vida, donde la competencia, la depredación, la jerarquía de la pirámide, es reemplazada por una palabra que es benevolencia. Porque una vez que esta transformación tiene lugar en los circuitos neuronales, hay evidentemente un cambio en el comportamiento que se induce, donde el ser humano ya no puede sentirse separado o dividido de sus congéneres, así como de todo lo que está vivo. Así que, por supuesto, esto puede traducirse de diferentes maneras, ya sea a través de la necesidad de un cambio en la agricultura, la necesidad de un cambio en la organización social, pero todos estos son aspectos que se harán cada vez más visibles y que ya estamos viendo. Presentador.
Así que es un cambio global lo que estamos viendo, pero ustedes están hablando de un cambio en la humanidad, un cambio morfológico en el ser humano. Eso es correcto. Eso es correcto. Presentador. ¿Quién dará los cambios y quién está en un proceso de cambio? Pero me pregunto. ¿También estamos viviendo en un mundo de extremos en este momento, donde el viejo paradigma se enfrenta a la transformación del ser humano? Por supuesto. Presentador. Incluso a nivel cerebral. Eso es normal. Presentador. Por tanto, se está creando oposición a lo que se está iniciando. Esta oposición ya es previsible por la explicación a nivel de la neurociencia. Presentador. Pero mi pregunta es, en estos tiempos de extremos, donde para millones de personas lo que dices y lo que la ciencia muestra, se convierte en una realidad interna cada vez más clara que transforma el mundo no solo tecnológicamente, sino a nivel humano. Por supuesto. Presentador. ¿Cuánto tiempo podría tomar este proceso y no nos llevaría a un proceso de involución? Yo resumiría esto diciendo que no hay evolución ni involución. Está la verdad y está lo que no es verdad. La forma en que funciona el viejo paradigma, basado en la división, la separación y la jerarquía, ya no puede persistir. Porque los campos morfogenéticos, como usted dijo, conciernen a millones de individuos, y no puede haber vuelta atrás. Presentador. ¿Hemos alcanzado la masa crítica? Sí, la masa crítica se alcanzó el año pasado. Pero nadie sabe la fecha. Porque, como dice el caballero, es evidente que hay fuerzas de oposición, estas fuerzas de oposición están ligadas al hábito, a los automatismos, a nuestro propio cerebro llamado reptil, que es el cerebro arcaico, que concibe solo dos cosas. Yo soy una persona y el otro es otra persona. Cuando en realidad, no hay nadie allí. La mutación ontológica que está en marcha muestra claramente que el hecho de creerse un individuo, con sus afectos, con sus historias, es en realidad, como dice en el Advaita Vedanta, una escena teatral, lo que se ha llamado el ego, es decir, el sentimiento de estar separado, de tener que buscar, como yo he hecho, un sentido, una comprensión. Hoy en día, basta con aceptar lo desconocido, sin miedo, cualesquiera que sean los extremos que solo podamos observar en todas partes. Porque lo que se ha adquirido por la ilusión de ser una persona separada, obviamente no quiere desaparecer por sí solo. Este tipo de lucha se desarrolla en todos y en la sociedad en su conjunto. Presentador. ¿Puede esto resultar en una catarsis global inminente? Habrá un cataclismo global. Pero desde el momento en que vives la verdad, y solo hay uno. Somos amor, antes de ser una forma, un cuerpo y una historia. Y poner fin a este olvido, lo que yo llamo ahora por mí mismo, en psicología clínica, lo que llamamos el mito de la inmortalidad, porque una persona, un ego, solo puede existir porque cree que es inmortal, incluso si sabemos que somos mortales, y lo que sucede en la célula, en los campos morfogenéticos, en el cerebro, y especialmente en el corazón, afecta a tanta gente en el planeta, y estos individuos descubren, a veces de forma brutal o progresiva, que no son solo este personaje en un escenario teatral, con historia, afectos, estatus social, sino que somos anteriores a todo esto. Así que, por supuesto, en los movimientos espirituales, no estoy hablando de religiones, vamos a hablar de la nueva era, entre comillas, vamos a hablar de una nueva sociedad, de un cambio de paradigma, como he dicho. Pero es mucho más importante que eso. Porque desde el momento en que pierdes la sensación de ser un individuo, un ego, cuando tienes por el efecto de esta energía, esta conciencia que está allí, en todas partes, percibes y vives claramente que de hecho, que nada está separado. Y que, más allá de todos los conceptos religiosos o adhesiones y creencias, en resumen, lo que todos estos mutantes, todos estos hermanos y hermanas, estos humanos mutantes, nos dicen es que hemos olvidado quiénes éramos y que todavía somos. Pero los velos del condicionamiento y las condiciones de vida nos permiten hoy vivir la verdad. Esta verdad no es una cuestión de punto de vista o de lugar, sino que es común a todos, especialmente a los que se oponen a ella. Presentador.
Y esta verdad común a todos los seres, a todas las personas, se extiende también al resto de los seres sintientes del planeta. Porque los seres humanos no son los únicos que habitan el planeta, no son los únicos que se transforman a sí mismos. En efecto, hablé de la naturaleza misma, de la fauna y la flora. Se puede ver que en todo el mundo, este año, hubo una segunda primavera en medio del invierno. Los cerezos florecen en Japón, no en marzo, ya han estado floreciendo desde mediados del invierno. Los animales cambian su comportamiento. El clima está cambiando. Los polos magnéticos cambian. Las condiciones planetarias, más allá de nuestra pequeña esfera terrenal, ya han cambiado en todos los planetas del sistema solar exterior. Así que hay un cambio de paradigma, donde por supuesto mucha gente que está pasando por esta transformación, este cambio de paradigma, todavía está inscrita en la conciencia. Y por supuesto, la conciencia solo existe porque hay algo que es visible, algo que se percibe, dentro del individuo. En un nivel ontológico, hay realmente una ruptura de este ego-yo, individual, que lleva a lo que he llamado esta benevolencia donde el amor ocupa todo el lugar. Pero este amor no puede ser, esta palabra no puede ser usada, porque este amor no corresponde a nada conocido. Así que, si hablo de amor incondicional, el cerebro, tanto el mío como el de cualquier ser humano, solo puede referirse a lo contrario, es decir, al amor condicionado. Es inevitable, bueno, malo. Sin embargo, estas personas, que tienen una inversión de los circuitos de recompensa y castigo, ya no pueden funcionar de esta manera. Presentador. Así que la humanidad está en plena evolución, una transformación radical del ser humano. Así que, para mí, no hay evolución, ni transformación, para ser justos, preferiría hablar de transubstanciación, lo que los medios de la nueva era llaman ascensión, pero que de hecho y al final, es solo la liberación de la idea de ser una persona, que necesita un cuerpo, un mundo, una forma. ¿Por qué tan pronto como lo que yo llamo ágape? Por tanto, porque el cerebro no puede referirse a lo conocido, a la historia, ágape no tiene opuesto, el cerebro no sabe, por lo tanto no puede referirse a lo conocido, en referencia a la historia individual, o a cualquier historia religiosa o espiritual. Presentador. En este proceso, ¿seguiremos avanzando en este mismo medio físico? No, en absoluto. No, en absoluto. A nivel puramente fenomenológico ahora, es evidente que muchas cosas están ocultas por los que saben, estoy hablando del viejo mundo. Porque, voy a ser muy brutal, lo que estamos viviendo en este momento es un evento de nivel de extinción, es decir, un fenómeno de extinción global, como ya lo ha experimentado la Tierra. Pero no se trata solo de nuestra Tierra, sino de todo nuestro sistema solar y, mucho más allá, de toda la creación. Es el descubrimiento de ágape, y la experiencia de ágape, más allá de cualquier creencia, más allá de cualquier marco de referencia. Hay una expresión que me gusta mucho, que acompaña a lo que está sucediendo ahora mismo, que fue hablada por un gran sabio que recientemente vivió en la India, que se llamaba Nisargadatta. Y lo que está sucediendo, al menos para aquellos que ya han vivido esta apariencia de transformación, donde el circuito de recompensa ha reemplazado al circuito de castigo, en primer lugar, nos muestra claramente que todo esto es una escena teatral. No es un concepto, no es una creencia, no es una razón, un entendimiento, es algo que realmente se vive, que estoy vivo antes de tener un cuerpo, que estoy vivo incluso antes de la creación. Esto termina radicalmente para quien lo vive, lo que expresaré con esta frase de Nisargadatta que dice: el fin de la religión es el principio de la espiritualidad, el fin de la espiritualidad es el principio de la verdad. A continuación. A través de Jean-Luc Ayong. Video entrevista en francés con traducción simultánea al español. Les Transformations. Transcripción del francés. Equipo Ágape. Traducción al español. LMF.